Bendiciones mis hermanos, les habla Teo Hernández y hoy en este día mis hermanos voy a compartirles un capítulo más de las Sagradas Escrituras, capítulo número 11 de Segunda de Macabeos. Vamos a poner atención mis hermanos, abramos el corazón. La leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lisias, el tutor y pariente del rey y que gobernaba el reino, se sintió muy contrariado con lo que estaba pasando. Poco tiempo después, reunió alrededor de 80,000 hombres y toda la caballería, y fue al encuentro de los judíos, muy decidido a convertir la ciudad santa en una localidad griega, a retirar el dinero del templo, igual como se hacía con el de los santuarios paganos, y a subastar cada año el cargo de sumo sacerdote. Se dejaba enceguecer por la multitud de sus soldados de infantería, por los miles de caballería y sus 80 elefantes, y no tomaba en cuenta para nada la fuerza de Dios. Entró pues en Judea y se aproximó a Bet-Sur, una fortaleza que distaba más o menos 30 kilómetros de Jerusalén, y la sitió. Cuando Macabeo y sus hombres supieron que Lisias venía a sitiar las fortalezas, suplicaron al Señor con clamores y lágrimas. Junto con todo el pueblo suplicaban al Señor para que enviara a su buen ángel para salvar a Israel. Macabeo fue el primero en tomar las armas, agregando a los demás a desafiar el peligro en defensa de sus hermanos, y juntos emprendieron valientemente el camino. Cuando aún estaban cerca de Jerusalén, apareció marchando al frente de ellos un jinete vestido de blanco y que llevaba una armadura de oro. Todos juntos bendijeron al Dios lleno de misericordia, pues a partir de ese momento se sentían llenos de coraje, dispuestos a enfrentar no solo a los hombres, sino a las fieras más feroces y a derribar murallas de fierro. Avanzaron pues en orden de batalla junto con ese aliado venido del cielo. El Señor había tenido piedad de ellos y venía a socorrerlos. Se lanzaron como leones sobre los enemigos y mataron 11,000 de ellos, más 1,600 de caballería, obligando a huir a todos los demás. La mayoría de ellos huyeron heridos, sin armas, y el mismo Lisias salvó su vida gracias a una huida vergonzosa. Pero Lisias era inteligente y reflexionó sobre la derrota que acababa de sufrir. Comprendió que los hebreos eran invencibles porque el Dios poderoso combatía por ellos. Por eso les mandó un emisario para persuadirlos a firmar la paz sobre bases justas y añadir que convencería al rey de que debía ser amigo de ellos. Macabeo aceptó todo lo que Lisias le proponía, porque no tenía más interés que el bienestar del pueblo, y efectivamente el rey concedió a los judíos todo lo que Macabeo había exigido a Lisias por escrito. Esto decían las cartas enviadas por Lisias a los judíos. Lisias saluda a la comunidad de los judíos. Sus emisarios Juan y Absalón, después de entregar las peticiones de ustedes, aguardaban una respuesta a los problemas que han planteado. He expuesto al rey todo lo que le incumbe y ha otorgado todo lo que era conveniente. Si ustedes conservan pues sus buenos sentimientos hacia el Estado, trataré de hacer en el futuro todo lo que pueda favorecerles. Respecto a los detalles, he ordenado a los emisarios de ustedes y a los míos que los discutan con ustedes. Pórtense bien. Año 148, 24 de Zeus, Corintio. Así estaba escrita la carta del rey. El rey Antíoco saluda a su hermano Lisias. Habiéndose ido nuestro padre a reunir con los dioses, queremos ahora que los súbditos de nuestro reino puedan ocuparse de sus asuntos sin inquietud. Sabiendo que los judíos no aceptan seguir las costumbres de los griegos, como lo quería nuestro padre, sino que prefieren vivir a su manera y piden que les respeten sus costumbres, y queriendo que esa nación salga de nuestras tribulaciones, hemos decidido que les sea devuelto su templo y que puedan vivir según las costumbres de sus antepasados. Harás bien en tomar contacto con ellos con son de paz, para que conozcan nuestras buenas intenciones y puedan dedicarse a sus asuntos sin que los molesten. Aquí va ahora el texto de la carta del rey a la nación
El rey Antíoco saluda al consejo de los ancianos de los judíos y a todos los demás judíos. Deseamos que estén gozando de buena salud como lo estamos nosotros. Menelao nos ha manifestado el deseo de ustedes de regresar a sus hogares y de ocuparse de nuevo a sus asuntos. Por eso tendemos la mano y ofrecemos la paz a todos los que regresan a sus casas antes del 30 del mes de Exactico. Los judíos podrán comer sus alimentos y seguir sus leyes como antes. Ninguno de ellos será molestado de cualquier modo por faltas que hayan cometido por ignorancia. Les envío además a Menelao para que los tranquilice. Pórtense bien. El año 148, el 15 del año del mes de Exactico. Los romanos, por su parte, mandaron la siguiente carta. Quinto Memio, Tito Manilio, Manio Sergio, embajadores de Roma, saludan al pueblo judío. Estamos totalmente de acuerdo con lo que Lisias, pariente del rey, les ha concedido. En cuanto a los problemas que Lisias decidió someter a la consideración del rey, mándenos rápidamente a alguien para que podamos examinarlos y presentarlos al rey como ustedes lo quieren. Porque ahora nos dirigimos a Antioquía. No tarden pues en enviarnos a alguien para que sepamos lo que ustedes piensan. Tengan buena salud. El año 148, el 15 del mes de Exactico. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, estos reyes siempre tenían sometidos a los judíos. Todos a sus alrededores les tenían un coraje, una envidia, que deseaban tener esas tierras de Judea, a las buenas o a las malas. Todo el tiempo estuvieron en guerra los judíos, por culpa de sus delitos, por culpa de esos pecados que ellos cometían a cada instante con el Señor. Entonces, cuando ellos pedían al Señor su ayuda, cuando ellos iban y se arrodillaban ante Él y le pedían que los salvara de aquellos reyes injustos que venían a pelear en contra de ellos para saquear el templo y para saquear el pueblo de Judea. Entonces, Macabeo y todos sus hermanos siempre estuvieron al frente ayudando para que no cualquier nación viniera y los humillara. Entonces, estos siempre estaban dispuestos a pelear, fuera lo que fuera, pasara lo que pasara. Tenemos, mis hermanos, que pelear por nuestras leyes, nuestras reglas. ¿Se imaginan que hoy en la actualidad vinieran otras naciones e invadieran la nación en la que nos encontramos y nos quisieran someter a adorar a sus dioses, a cometer toda clase de injurias y comer alimentos prohibidos por las leyes? En aquel entonces, varios de los animales que hoy en la actualidad nos comemos eran impuros. No cualquier gente los podía comer. Entonces, a todo eso lo sometían a los judíos y ellos no estaban de acuerdo porque Dios les había impuesto unas leyes sobre todos aquellos alimentos que ellos no podían comer, que había escrito por su propia mano en esas piedras y que se las dio a Moisés para que las enseñaran a sus hijos que venían después de ellos. Ellos estaban dispuestos a no hacer nada de eso, a no llevar a cabo nada absolutamente. Y cuando los reyes ya se sentían vencidos por Macabeos y sus hermanos, entonces lo que ellos decidían es hacer las paces con ellos y no meterse más en sus asuntos. Por eso enviaban todas estas cartas para hacerles ver que iba a haber paz entre ellos y que enviaran embajadores para que firmaran las paces con los romanos y con los griegos. Mis hermanos, todo esto era muy difícil para el pueblo de Judá porque ellos estaban constantemente sufriendo las persecuciones de los demás países. Sin embargo, qué bueno que ellos creían en el Dios Todopoderoso, el cual venía en su ayuda, y Dios no permitía que Judá fuera invadido de nuevo. Muchas veces fue invadido, pero Dios lo permitía para que ellos regresaran, siguieran con sus costumbres como Dios se las había impuesto. Y cuando ellos se olvidaban de Dios, pues Dios también los olvidaba en su totalidad, para que regresaran y no siguieran cometiendo sus faltas que cometían anteriormente. Dios nuestro Señor siempre estuvo de acuerdo con el pueblo de Israel cada que ellos se decidían a olvidar sus pecados y no volverlos a cometer. Entonces Dios enviaba
a sus ayudantes, ángeles, para que les ayudara en el combate. Como pudimos leer aquí en este capítulo, envió a un jinete que fue al frente de ellos en la batalla, y entonces este enviado por el rey fue vencido y no tuvo otra más de que decirle al rey que perdonara a este pueblo y se alejara de ellos y firmara acuerdos de paz. Y el rey aceptó, y por eso les enviaron cartas de paz para que ya no sometieran al pueblo judío a sus leyes. Mis hermanos, siempre que hagamos el bien, Dios va a estar con nosotros y no nos va a olvidar. Siempre nos va a llevar de su mano, al igual que llevó a este Macabeo y al pueblo judío. Que Dios les bendiga, que pasen un feliz día.